Continuamos con todo el corazón con el modelo ricardiano y en esta oportunidad vamos a ver cómo ampliar este modelo para incluir la producción de varios bienes. En este punto lo que nos va a interesar va a ser dónde se van a producir los distintos bienes, si en nuestro país o en el extranjero. En primer lugar, nos dan una tabla con los requerimientos unitarios de trabajo para los 7 bienes que vamos a estar analizando y a su vez nos dicen que la relación salarial de nuestro país con respecto al extranjero es de 3. Es decir, que los salarios domésticos son equivalentes a 3 salarios del país extranjero. Con todo esto podemos reunir los elementos para definir el principio que nos va a decir dónde se va a producir cada bien. Lo que vamos a tener que comparar son los salarios relativos versus las productividades relativas. Porque puede pasar que aunque un país sea más productivo en la producción de un bien, si es proporcionalmente más caro no va a poder competir y esa producción va a terminar siendo extranjera. Para comparar esto, vamos a tener que medir primero cuántos son los requerimientos unitarios de trabajo en el extranjero con respecto a los requerimientos nacionales, que es exactamente lo mismo que hacer el cociente entre el producto marginal de un determinado bien en nuestro país contra el producto marginal de ese mismo bien en otro país. Si vuelven sobre las definiciones de la clase teórica, verán que la productividad marginal es la inversa del requerimiento de trabajo, por lo tanto, si comparamos la productividad marginal nacional con la productividad marginal extranjera, va a ser equivalente a ser el cociente entre el requerimiento extranjero de trabajo sobre el requerimiento nacional de trabajo. Eso lo vamos a comparar con los salarios relativos. Por ejemplo, en el caso de la margarina, si bien nuestro país es el doble de productivo que el extranjero, termina resultando 3 veces más caros en términos de salario, por lo cual el salario nacional relativo es mayor a nuestra diferencia de productividad y no podremos competir con el extranjero. Diferente, por ejemplo, es el caso de los automóviles, donde nuestro país es 10 veces más productivo, pero solamente 3 veces más caro. Con lo cual, el salario relativo es menor a nuestra productividad, a nuestra diferencia de productividad, y el bien se podrá producir en nuestro país. Para completar el análisis, a la tabla que tenemos debemos agregarle una serie de columnas. Una primera columna que compare los requerimientos unitarios de trabajo para cada uno de los bienes y nos permita mostrar cuál es la diferencia de productividad, y otra columna que a partir del salario relativo nos dirán si cada bien se va a producir en el extranjero o en nuestro país. En el caso de los bienes que tenemos, veremos que en la producción de margarina nuestro país es 2 veces más productivo, en la producción de automóviles es 10 veces más productivo, en la producción de tela es igual de productivo que el extranjero, por tanto la productividad relativa es igual a 1, y así con los distintos bienes. Veremos, por ejemplo, que para la producción de vino nuestro país es menos productivo que el extranjero, es decir, que le requiere el doble de trabajo producir una unidad de vino, con lo cual nuestra productividad relativa es de 0,5. Así veremos que en todos los bienes en los que nuestra productividad relativa sea menor a 3, no podremos competir y se producirá en el extranjero, mientras que en todos los bienes que nuestra brecha de productividad sea mayor a 3, podremos competir con el extranjero porque nuestra productividad más que sobrepasa nuestra alta tasa salarial. De esta forma podemos definir qué bienes se van a producir en el extranjero y qué bienes van a ser de producción nacional. Podemos entonces preguntarnos qué pasaría si aumenta el salario relativo de nuestro país, por ejemplo a 4,5. ¿Qué será lo razonable? ¿Que se produzcan más o menos bienes que antes? La respuesta queda a cargo de ustedes. Este análisis se puede llevar a un gráfico donde veremos algunas cuestiones distintas a las que veníamos hablando. En este caso, el precio relativo ya no va a ser el precio relativo de los bienes, porque tenemos más de un bien, y este gráfico nos va a mostrar la producción, pero en términos del mercado de trabajo doméstico en relación al mercado de trabajo en el resto del mundo. Por lo tanto, en el eje de las ordenadas vamos a tener el precio relativo del trabajo, que es el salario relativo, y en el eje de las abscisas la cantidad relativa de trabajo en nuestro país con respecto a la cantidad de trabajo en el extranjero.
Con estos dos ejes vamos a poder construir nuestras dos rectas que van a ser de oferta relativa de trabajo y demanda relativa de trabajo. La oferta relativa de trabajo la vamos a tomar como independiente del salario relativo y básicamente va a graficar el tamaño del mercado de trabajo con respecto al extranjero, con lo cual vamos a poder ver cuál va a ser efectivamente la cantidad de trabajo empleada con respecto al extranjero. La curva interesante en este gráfico es la de demanda relativa, que es la demanda derivada de trabajo para la producción de cada uno de los bienes. Para construirla, lo que tenemos que hacer es, primero, ordenar todos los bienes en función de la diferencia de productividad que tengamos con el extranjero en forma decreciente. Así vamos a ver que el bien que seguramente se va a producir primero en nuestro país son los automóviles, porque es en el que mayor ventaja de productividad tenemos. Seguido van a estar los tejidos de tela, porque tenemos una relación de productividad de 8:1 con el extranjero. Y así vamos a seguir con los artículos electrónicos, el cemento, la margarina, tela y vino. Por supuesto, en aquellos bienes en los que tenemos una menor diferencia de productividad, serán los que menos trabajo demanden, o mejor dicho, demandarán trabajo solo cuando nuestro salario relativo sea lo suficientemente bajo como para compensar esa poca productividad. A partir de la interacción entre esta demanda derivada relativa de trabajo y su oferta relativa es que se determina el salario relativo que antes teníamos como un dato. A partir de esta interacción veremos que la producción de aquellos bienes que queden hacia la izquierda de la oferta relativa serán los que se producen a nivel nacional, mientras que la producción de bienes que queda a la derecha de la oferta relativa de trabajo se producirá en el extranjero. Ante cambios en la oferta relativa va a cambiar el origen de la producción de cada uno de los bienes. Si, por ejemplo, se incrementara la oferta relativa de trabajo en nuestro país, eso permitiría, en principio, pagar salarios menores, con lo cual el salario relativo de nuestro país caería y eso permitiría incorporar la producción de bienes que por su bajo nivel de productividad antes no podía competir en el extranjero. Pero en la medida en que los salarios se abaraten, podremos empezar a competir en otros segmentos de producto. A la inversa, cuando la oferta relativa se contraiga y la cantidad relativa de trabajo en nuestro país con respecto al extranjero sea cada vez menor, empezaremos a poder competir solo en aquellos segmentos de producto en los que tengamos las mayores diferencias de productividad. En este caso, si se contrae la oferta relativa de trabajo, primero se perderá el segmento de cemento, después artículos eléctricos y así. Para una mayor explicación de este tema, les recomendamos consultar las páginas 41 a 44 del libro de Krugman.